Fuimos a pasear aquí al Parque de los Caobos de Caracas, mientras arranca la marcha del 1 de mayo. ¿Y qué puede hacer uno cuando se encuentra con un compañero así sentado en un parque como este, aparte como tan tranquilo, ¿cierto? Y se escucha el ruido del agua. Pues se nos ocurrió que podíamos transmitir. Conspirar. Sí, Sí, conspirar. pero conspirar por YouTube no, ¿verdad? no tiene mucho muy futuro. Sí, público. Pero bueno, por lo menos vamos a darle nuestras ideas conspirativas. Estamos aquí como quedamos de acuerdo en que vamos a tener una conversa informal. A ver, déjame ver si está. Sí. ¿Se estará escuchando? Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale, si no se escucha, alguien nos dirá. Si alguien nos escucha, pues alguien nos dirá. Cristian, vamos a preguntarte algo así bruscamente. ¿Qué te gusta más, el método inductivo o el deductivo? Elige rápido para saber cómo empezar, porque sabrán que esto no tiene preproducción. Deductivo. Me gusta más escudriñar y ir descubriendo. Listo, sí. Entonces comencemos duro. Ok. ¿Qué es la democracia? La democracia es la posibilidad de organización de una sociedad para que todos teóricamente tengan posibilidad de elección y puedan desarrollarse en conjunto a través de no una decisión unilateral por parte de un sujeto, un grupo en poder, sino teóricamente que todos tengan el poder de decisión. Y no, los griegos no inventaron la democracia, por cierto. La democracia existe desde antes. Le llamaron democracia a los griegos a ese sistema que existe desde que yo creo que somos seres humanos en el continente africano. Así como lo cuentas, ¿alguna vez has vivido en una democracia? No, digo, hay intentos, ¿no? Ajá. Creo que al ser seres sociales tenemos forzosamente que optar por una forma de democracia, organización en que todos tengan voz de alguna u otra manera, desde el hogar, desde el barrio, en la misma escuela. Pero ya, digamos, como sistema dentro de un Estado nacional, no. O sea, creo que hay intentos, en el caso, por ejemplo, mexicano, de crear algo distinto a lo que ha ocurrido previamente en toda la historia de México, el México moderno, desde que México es país, pero todavía estamos años luz de que se logre algo, ¿no? Creo que, por ejemplo, aquí, ahorita en Venezuela, hay una forma distinta de democracia que sí rompe como esquemas históricos en América Latina, ¿no? Porque era un pueblo silenciado. Y pero está en construcción. Está en construcción. Claro. Y no se transforma todo de un día para otro, ¿no? Porque también hay vicios que se heredan, hay elementos que buscan perpetuar lo mismo que el chavismo buscó acabar. No, ni siquiera sé si el chavismo, por lo menos hubo chavismo, ¿no? Creo que era la genialidad de ese hombre, que podía percibir todo de una manera muy sui generis, porque pues, a fin de cuentas era un hombre del pueblo, auténticamente del pueblo. Sí. Y un hombre que constantemente estaba ilustrando, ¿no? Un hombre. Y justamente a través de, me preguntas, lo deductivo, pues él llegaba a deducir muchas cosas por todo lo que percibía y por todo lo que vivía desde niño, ¿no? Entonces, creo que no, yo nunca he vivido en una democracia plena. No sé si eso existe también. Eso es que mira, te mando un saludo desde Bolivia. Un saludo hasta tierras andinas. Sí, Luis Marcos. Yo no sé si... Es que fíjate que yo te contaba que estamos escribiendo un libro con un compañero. Publicamos el artículo de paramilitarismo que te pedí que leyeras. Te pedí que lo leyeras además porque, bueno, Cristian tiene un canal de YouTube que por supuesto es mucho más seguido que el mío, así que es extraño que yo le vaya a hacer propaganda, pero nunca está de más, ¿cierto? Gracias. Se llama Exosapiens y Cristian hace allí unos incluso en vivos de 4 horas, 5. ¿Cuál es tu récord? 7 horas. 7 horas. 7 horas y media, algo así. Ya le dije, Chema también tiene unos programas así, y yo le dije que me puse a investigar y el récord son 500 horas seguidas de transmisión. No, pero eso ya y falleció la persona ahí en vivo. No. Chema, tienes que ponerte las pilas, no has roto el récord, tú tampoco. No, ni lo haré, ni espero que lo haga. Pero lo cierto es que tú sacaste unos programas muy interesantes, creo que es de los primeros tuyos que vi, de hecho, sobre el sionismo en América Latina, y ahí, por supuesto, hablaste de paramilitarismo. Sí, claro. Entonces ahí comencé yo a escuchar tus programas donde haces unos análisis bien profundos, además con muchos datos históricos, porque esa es tu especialidad y tu pasión, ¿no? Sí, la claro. Historia. Y también le metes mucho al arte ahí mismo en el programa. Y entonces escribiendo este libro sobre la paz, con P mayúscula, nos dimos cuenta que hay muchas palabras, por no llamarlas incluso conceptos,
en disputa, que los pueblos tenemos que disputar con el discurso hegemónico, que obviamente es el discurso capitalista, imperialista, porque ese es el discurso hegemónico. Uno de esos conceptos o palabras en disputa es la paz y el otro es la democracia. Sí, es el segundo que abordas. Claro, entonces por eso te pregunto por la democracia, porque desde el marxismo, desde la teoría marxista y muchos desarrollos del marxismo, que además son varias, muchas escuelas, pero vamos a hablar de marxismo, no de las escuelas marxianas y postmarxistas y todas esas cosas nuevas y edulcoradas que hay mucho por ahí. Y desde la vivencia de mujer militante, de hombre militante, que además somos, hoy en nuestro día somos trabajadores, trabajadoras, claro, somos de la gran mayoría de la población, 99%, que si no trabaja no come, ¿no? Sí, claro. Y lo que vemos es que dentro del capitalismo, yo creo que no hay ninguna posibilidad de democracia. ¿Tú crees que es posible la democracia dentro del capitalismo? ¿Hay un capitalismo con rostro humano que puede ser democrático? No, eso no existe. Y a ver, y agregaría otro concepto, ¿no? Que suelen manejar mucho, también hace una abstracción bien vacía a veces, libertad. Siempre son como democracia, claro, paz, libertad. Justicia. Justicia, sí. Que generalmente la libertad es la libertad de elegir, tiene mucho que ver con la propiedad privada, ¿no? Y es la idea de libertad de acuerdo a la burguesía. Sí. La libertad de morirte de hambre. Sí, y creo que todos están de alguna u otra manera vinculados. O sea, es la paz del orden social imperante. O sea, cuando alguien, a ver, cuando las clases trabajadoras han buscado, en primera, para encontrar la paz o la libertad o la democracia, tienes que desafiar el orden existente, lo que implica, por ejemplo, tomar las armas a una actitud de desafío frente al orden, ¿no? Eso no, para muchos va a ser una contradicción. ¿Cómo puede ser buscar la paz, que no es necesariamente pacifismo, no es exactamente lo mismo, si desafías a través de las armas o a través de la violencia, muchas veces legítima también, al orden establecido? Eso es paz también. O sea, tratar de veamos, como democracia, unirte a los tuyos, generar un polo de resistencia. Ahí hay una democracia ya, ¿no? Ahí ya generaste una democracia porque todos tienen voz y voto en este movimiento. Pero a partir de eso, buscar la paz, ¿cómo? Pues acabando con el enemigo. Claro, y entonces hay experimentos como el venezolano, que mucho lo relacionamos con el de Allende, pero tiene grandes diferencias. Yo creo que quizás este proceso venezolano, definitivamente el que estamos viviendo, aparte de que no sería posible sin la historia de lucha del pueblo venezolano, sin un Bolívar, un Sucre, y tantos otros y otras que aquí se encontraron y que de aquí hicieron el epicentro de una lucha descolonial, pero además con mucha conciencia de la necesidad de ese mundo nuevo, que trascendió, fue más allá de la ilustración, digamos, que guiaba la época. Pero tampoco habría sido posible lograr las transformaciones que logramos acá si no hubiéramos tenido una ventaja sobre lo que pasó en el 73 en Chile, y es que quien levantó las banderas de la lucha, quien logró convertirse en el vocero del pueblo, era un militar. Y era un militar, no un militar renegado, sino un militar activo, digamos, ya en ese momento no estaba activo, pero era un militar que hasta hacía poco era parte de las filas de la Fuerza Armada y que estaba rodeado de muchos de sus compañeros y compañeras de armas que no cayeron presos cuando el intento de golpe del año 92. Y en suma, lo que quiero decir es que si bien la revolución bolivariana llega al poder a finales del siglo XX, principios del XXI, por la vía democrática, tiene la fuerza de las armas de su lado. Y eso ha sido muy definitivo. Chávez lo decía, y lo sigue diciendo el presidente Nicolás Maduro. Somos una revolución pacífica, pero armada. Y hay de todo. Hay pueblo en armas también, milicia bolivariana. Yo soy miliciana. Y somos muchos, millones de milicianos y milicianas también. Sí, es un proceso cívico-militar. O sea, que aprende también de los errores y del pasado. Porque, a ver, Chávez intenta primero llegar a través de las armas y con un componente primordialmente militar, ¿no? Pero creo que también hablabas de Bolívar y hablabas de todas las experiencias previas, pero creo que también hay las experiencias más cercanas en el tiempo en los años 90, por ejemplo, en los años 80, las atrocidades que comete el gobierno en ese entonces venezolano de la mano del imperialismo estadounidense en contra del pueblo, creo que fueron lo que más, porque, a ver, Chávez no llega solo, Chávez llega acompañado tanto de militares, pero también de un pueblo que lo arropa y que lo salva en 2002. Si el pueblo no hubiera salido a las calles, que eso es lo que pasó, por ejemplo, en suelo chileno, ¿no? Sí, empiezan a bombardear el Palacio de la Moneda.
El pueblo no sale porque lo tenían amordazado, lo tenían preparado para disparar a matar los militares. Aquí en este caso hubo militares involucrados a favor de cambiar el sistema, ¿no? Y desafiar al sistema, y también, por supuesto, civiles. Esa es la gran diferencia. Está hablando del 92. Estoy hablando del 92. Porque sí. En algún momento te fuiste al 2002. Sí. Ya. En el 92 lo intenta hacer Chávez, primero de la vía armada dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? No lo logra, es encarcelado, sabemos la historia. Y luego viene ya las elecciones de, 99, 2009, que ese es el cambio importante, porque Chávez lo intenta hacer dentro del mismo sistema. Y saliendo del sistema, tratar de acabar con el sistema, no transformarlo, más bien cambiándolo. Porque yo creo que, yo no sé, es algo muy parecido a Fidel, ¿no? Y a la Revolución Cubana. Cuando triunfa la Revolución Cubana, cuando entran a La Habana, yo no sé si ya tenían configurado que iban a tomar la vía del marxismo-leninismo. Creo que eso es en el escenario inmediato al triunfo de la revolución, y se toma en base a lo que había hecho Estados Unidos. Creo que con Chávez ocurre algo parecido. Sí, tenía consignas democráticas de favorecer al pueblo, pero todavía no veíamos un Chávez que abiertamente dijera, bueno. Porque parece ser que, fíjate lo que acabo de descubrir, parece ser que los líderes también son productos históricos. Sí, claro, y creo que lo más evidente es con Chávez, porque Chávez se iba cultivando y se iba transformando. Claro. El Chávez del 92 no es el mismo que del 99-2000, no es el mismo que inmediatamente después del contragolpe en 2002. Claro. O sea, y de hecho Chávez lo decía siempre, o sea, yo todo el tiempo estoy leyendo, y lo veías leer todo el tiempo y recomendaba libros. Eso no todos los líderes lo hacen, ni siquiera nada más en el marxismo-leninismo. Y más porque Chávez no nada más leía texto, no leía El Capital o los Grundrisse, no, Chávez leía de todo. O sea, leía desde poesía, leía de fútbol, a pesar de que era beisbolero totalmente, ¿no? Entonces, es una persona en construcción completa. Como las sociedades se van transformando, también los seres humanos, ¿no? Entonces... Claro, el Chávez del 92 y el Chávez del 99 sí tenía mucha conciencia de la necesidad del cambio, pero lo que quizás podríamos pensar, pensar yo, pensando bien, con algunos elementos además históricos, pero ya va, déjame darle un saludo a Holmes Calder, porque además él es una persona muy fiel con nuestro canal, sí. Y creo que es caleño también como yo, por lo que siempre me comenta. Y mira lo que nos dice, nos echa demasiadas flores, no te vayas a ruborizar. Es una suerte, mejor, una de las pocas alegrías, poder ver en directo un programa con dos grandes intelectuales de nuestra América. Gracias. Por eso mismo, nuestros hermanos María Fernanda y Cristian Nader. Gracias. Gracias. Uy, qué bello, gracias. Sí. Bueno, te decía, antes de que Chávez llegara al poder, por supuesto, yo estudiaba en la universidad. Muchos compañeros participaron en la rebelión del 92, de la universidad también, y la del 27 de noviembre del 92. Pero antes de que ganara las elecciones, yo recuerdo que tuvimos una reunión con un militar que lo acompañó en ese entonces, que aparte de ahora es candidato a gobernador, que es el comandante Luis Reyes, y él nos hablaba ya de una disputa con el imperialismo. No usaba la palabra socialismo, pero sí nos hablaba de una lucha antiimperialista, y decía que la idea era como cooptar a todos para lograr como construir poder y poco a poco ir poniendo las cartas sobre la mesa. Como un nacionalismo popular. Sí, yo creo que podría ser que Chávez tuviera claro desde el principio, y digo Chávez, y cuando uno dice Chávez vamos a acudir al Chávez que él mismo definió en sus últimos años de vida, y es el Chávez colectivo. Cuando decía, ya yo no soy yo, tú también eres Chávez, ustedes también son Chávez, nos decía permanentemente. Entonces, ese Chávez colectivo puede ser que ya tuviera muy clara la estrategia y simplemente fuera cambiando de táctica, que aparte es lo pertinente, ¿no? Claro, sí. Hay gente que tiene una parálisis y un compromiso con la táctica que no permite nunca lograr la estrategia, ¿no? Sí, no se quedaba como en un dogma nada más. Sí, porque la estrategia era clara, era recuperar la soberanía venezolana, lograr la máxima suma de felicidad posible, y eso implicaba desafiar al imperialismo y por supuesto el capitalismo, porque el imperio que vivimos hoy es el imperio capitalista. Sí. Entonces yo creo que por eso es que Chávez al principio hablaba de la tercera vía, no sé si tú tuviste la oportunidad de escucharlo, pero al principio nos hablaba de la tercera vía, que era de Tony Blair, estaba tan de moda en ese momento, nos hablaba Chávez. Y luego poco a poco fue hablándonos de socialismo y fue tumbando tantos mitos que teníamos y nos fue hablando de democracia. Y entonces pasamos de democracia representativa, que era el modelo que además establecía la Constitución, allá el modelo que se establece con la Constitución del 99,
que es una democracia participativa y protagónica. Sí, el pueblo se vuelve protagonista, ¿no? Aquí en Venezuela se puede ver en cualquier... Y bueno, a ver... Pero eso no fue de la noche a la mañana. No. Pero es que también, es que hay un Chávez que va alcanzando la madurez para ser Chávez. Ajá. O sea, a ver, no quiere decir que Chávez haya sido inmaduro, por supuesto que no. Pero creo que hay un... Pero es que tú mismo no pensabas lo mismo hace 30, hace 10 años, 15 Tal años. vez no tanto... Todos maduramos. Ajá. Y aparte maduramos de acuerdo al contexto. Sí. Al contexto histórico. Sí. Yo creo que esa madurez para que haya una diferencia entre, no sé, el comandante Hugo Chávez Frías a Chávez como tal, en letras mayúsculas, ¿no? Un pensamiento ya totalmente definido y totalmente vinculado a Chávez, porque incluso en el socialismo Chávez es distinto, no sé, a otros modelos. Mira, nos piden que tengamos el micrófono así, parece que se oye bajito. Ok. Póntelo así. Aquí está el micrófono. Okay. Sí, o sea, un Chávez que ya tiene las ideas muy bien definidas, la casuística venezolana que es excepcional, no podemos, a pesar de que hay similitudes con la experiencia cubana, por ejemplo, que además es la más cercana territorialmente a la nicaragüense. Creo que el caso venezolano es muy distinto. ¿Por qué? Pues porque la historia de Venezuela gira en torno a un recurso que no tienen en Nicaragua y que no tienen, por ejemplo, Cuba. Y me refiero a los hidrocarburos, ¿no? Porque gran parte de la idiosincrasia y la historia venezolana está vinculada a la lucha por la soberanía, por tener el petróleo, pero esa fue la primera. Ya tenemos el petróleo y la idea está de 50-50 y demás, ¿no? Pero luego viene, ¿y de qué le sirve a Venezuela tener los mayores yacimientos de petróleo del mundo si todo lo que se genera a través del petróleo no va ni una gota de petróleo le sirve a la gente? Claro. ¿Qué haces con eso, no? Creo que Venezuela tiene esa gran diferencia, que a partir del petróleo y a partir del pensamiento popular de Hugo Chávez pueden transformar la sociedad. ¿Por qué? Pues porque el petróleo es la materia prima que más se utiliza. Es lo que global, Chávez dedicó los primeros tiempos, decía él, la importancia de pagar la deuda social acumulada. Sí. Y eso llegó a ser tan real, Cristian, que en los primeros 7 años de la Revolución Bolivariana se tomaron las medidas antropométricas de los venezolanos y venezolanas y llegamos a aumentar como población 1 centímetro al nacer. Y eso es realmente un impacto real, medible, de lo que fue pagar esa deuda social acumulada. Claro que también es cierto que Chávez hizo lo que pudo, pero tuvo ventajas, como tú lo mencionaste, porque no solamente había petróleo, Venezuela sigue teniendo grandísimas reservas de petróleo, las más grandes probadas del mundo, pero el mercado tampoco es el mismo, además del bloqueo. Dicen, y me parece a mí bastante pertinente esa valoración que hacen algunos, que mucho tuvo que ver también un superciclo de las materias primas que se dio a principios del siglo XX y que tiene que ver con el crecimiento chino, que hizo que tuviéramos, entre otras cosas, un precio de barril de petróleo muy óptimo a $100 el barril, que nos permitió avanzar aún más rápido en esa deuda, en el pago de esa deuda social acumulada. No son las mismas condiciones que tenemos ahora. Sí, no, claro que no, el escenario ha cambiado, ¿no? Aunque también se ha demostrado que Venezuela no nada más tiene hidrocarburos, tiene otras cosas. Por supuesto. Por ejemplo, las reservas de oro son importantísimas. Claro. Y, a ver, ¿a qué voy con todo esto? Y un suelo maravilloso. Sí, porque en cuanto a la agricultura, que creo que Chávez, definió, lo principal es que hay que favorecer a la clase trabajadora, ¿no? Hay que transformar a la sociedad venezolana, pero algo que también empezó a ver Chávez, y creo que lo notó, había que diversificar la economía venezolana, había que fortalecer la economía venezolana para que no fuera dependiente del contexto del epicentro capitalista. Claro. ¿Por qué? Pues porque durante 60 años o más, Venezuela se dedicó a importar cosas. Por supuesto. Y ahí es donde, de hecho, cuando muere Hugo Chávez Frías en los primeros años de Nicolás Maduro, es por donde ataca el imperialismo. No tienen la economía diversificada, la industrialización no se ha logrado en todos los sectores, vamos a atacarlos por ahí. Claro. Por eso es tan difícil, bueno, hace unos años era tan difícil que Venezuela pudiera, digamos, evadir las atrocidades cometidas por el bloqueo. ¿Por qué? Pues porque no hay sectores específicos que no están desarrollados. Pero ese llamado rentismo, primero es un argumento que a mí me da mucha rabia, porque aparte hoy que es Día del Trabajador, ¿quién vive de la renta en el mundo? El 1% de la población que vive de nuestra fuerza de trabajo. Eso sí es rentismo. Eso sí son parásitos. Entonces, un pueblo que tiene el privilegio de tener una riqueza minera energética, lo que pretenden es que no la explotemos, pero ni siquiera porque son conservacionistas del ecosistema. Ese discurso lo manejaban. Claro. ¿Recuerdas cuando empieza a surgir esta idea de las energías limpias? Ah, sí. Por ejemplo, el litio. Que además limpias entre comillas. El limpio no tiene nada, ¿no?
Pero, por ejemplo, decía, no, los africanos ahora ya no pueden cocinar con aceite, por ejemplo. No pueden utilizar petróleo, estufas de petróleo. Bueno, no petróleo, sino gasolina, ¿no? Tienen que recurrir a energías limpias. ¿De dónde un africano va a sacar la tecnología para ese tipo de energías? Mientras sus grandes empresas contaminan por toneladas. Los grandes contaminadores históricos durante 250 años a partir de las revoluciones industriales europeas han sido precisamente los europeos. Y ahora que nos vengan a decir que nosotros contaminamos en América Latina y África, es una abominación para frenar a Nigeria, para frenar a la Federación Rusa incluso, y por qué no a Venezuela también, ¿no? No, y lo mismo que nos dicen, no exploten ustedes, no vivan ustedes de sus recursos mineros energéticos, pero dennos entradas a nuestras transnacionales que nos los vamos a llevar y les vamos a dejar los mismos espejitos. Eso nos pasa mucho en Colombia, por ejemplo. Sí. Y eso es parte de lo que detuvo el comandante Chávez en Venezuela y uno de los causantes del golpe de Estado del 2002. Pero tú que sabes de historia más que yo, sabrás que no es el primer golpe de Estado por petróleo. No, por supuesto. Ahí tenemos, por ejemplo, Irán. Mossadegh. Por ejemplo, claro. A Mossadegh, que no sé por qué salía a la luz. No sé por qué salía a la luz. O sea, para que no sepa la historia de Mohamed Mossadegh, este hombre se convierte en primer ministro de Irán, en presidente de Irán, pero él amenaza hacer un proceso cardenista, a la usanza de Lázaro Cárdenas, en suelo iraní. ¿A qué me refiero con esto? A expropiar los hidrocarburos y a quitarle todo el poder al Anglo-Persian Oil, que era una empresa británica, pero también con capital estadounidense, y ahí es cuando hacen el golpe de Estado. La milicia, pero también los monárquicos, ¿no? Y eso prácticamente también existe en el contexto africano, en el caso nigeriano, pero también en el contexto venezolano, ¿no? Algo interesante es que el modelo chavista, a mí hay un momento clave, creo que yo, en la historia reciente de Venezuela y cómo Venezuela empieza a influenciar hacia el exterior, ¿no? Porque muchos, después de 1991, el fin de la Unión Soviética, viene una crisis Empieza un marxismo vergonzante. Sí. Comunista vergonzante. Una orfandad también, ¿no? Claro. Hay como una orfandad. Porque a muchos no les gustaba el modelo chino, que también se liberalizó, hay que ser honestos, ya no la China de Mao, sino la China de Deng Xiaoping. Y ya no sabían por dónde, ¿no? El eurocomunismo traidor que se convirtió en trotskista cercano a las socialdemocracias y al imperialismo. Entonces la gente no sabía qué hacer. Y de pronto, tú ves en la televisión a un hombre que por proteger a Bolivia decide romper relaciones con Estados Unidos. Y en ese momento yo conozco casos. O sea, la gente en América Latina, ¿y este hombre quién es? Y ahí es cuando empieza Hugo Chávez Frías a transformar no solamente la historia interna de Venezuela, sino también de otras naciones en América Latina y más allá, ¿no? Y de alguna otra manera decía, bueno, si hay un camino, si hay una esperanza, si se logró en Venezuela, que era la caja chiquita de hidrocarburos de petróleo del imperio, pues probablemente se puede en otros contextos, ¿no? Y también las experiencias que vivimos en el 2000, que ya se ve muy lejano también, la década del 2000, ¿no? Tenemos el caso boliviano, lo que ocurría en un primer momento en Brasil, ¿no? Que obviamente no es el mismo personaje, no es el mismo Lula de hoy en día. El caso argentino, el caso ecuatoriano, incluso en Paraguay con Lugo, por ejemplo, ¿no? Que le hacen los primeros golpes lawfare también, ¿no? Entonces... Pero lo que sí hay que decir es que realmente los procesos más disruptores de ese momento siguieron siendo Cuba. Sí, claro. Cuba a la vanguardia, porque sí. Si la revolución cubana no hubiera soportado ese cataclismo de crisis político-ideológica, económica, que fue la caída de la Unión Soviética, el llamado periodo especial. El llamado periodo especial. La revolución bolivariana del siglo XXI, que para mí es la segunda revolución bolivariana, yo no creo que hubiera podido emerger. Refiriéndote, la primera sería la del propio Bolívar, claro, por supuesto. Yo no creo que hubiéramos podido llegar al poder en Venezuela si Cuba no se hubiera sostenido en pie, porque Cuba nos seguía dando como un faro político, moral, y aparte el propio Fidel. En cuanto a experiencia también, ¿no? Claro, y él nos decía, sigue siendo posible, se puede. Y resistieron además con un gran líder al frente que nos seguía dando una visión clara de cada momento político, y que fue tan claro que invitó al comandante Chávez tan pronto salió de la cárcel y le dio recibimiento de presidente. No sé si te acuerdas de eso. Sí, claro, sí. Entonces, de ese proceso del socialismo del siglo XXI, los procesos que fueron en su momento más radicales, y todavía creo que lo siguen siendo, son los de Venezuela y Cuba, por supuesto. Sí, creo que la primera gran revolución en América Latina, bueno, y a nivel global del siglo XXI, es lo ocurrido aquí en Venezuela. Al igual que la primera gran revolución del siglo XX también fue en América Latina, en el caso mexicano. En el caso mexicano muchas veces lo que faltaba era el componente ideológico, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, Villa, sí, aunque sí desarrollaron ideología, por supuesto, ¿no? Y conforme pasaban el tiempo, veíamos un Pancho Villa más maduro,
que pasó de ser un cuatrero norteño a un personaje ya con ideología clara. Mucha gente, o sea, la gente no lo sabe, pero Pancho Villa llegó a poner hospitales, pues llegó a poner escuelas, a poner bibliotecas, a la usanza zapatista, más al sur de México, ¿no? El componente ideológico no estaba ahí, pero, o sea, la primicia y la premisa y idea fundamental era tierra para quien la trabaja, ¿no? Tierra y libertad para todos. Eso, pues, es en sí la misma idea que tiene Chávez un siglo después, simplemente ya con una carga. También la tenía aquí Zamora a finales del siglo XIX, decía tierra y hombres libres. Y de hecho, si vemos, no sé, en el contexto centroamericano, ¿no? El proceso sandinista. Los comuneros sí, abundan, no sé, los mineros, por ejemplo, en suelo chileno, en Iquique, a comienzos del siglo XX, ¿no? Claro. O sea, creo que Chávez no es nada más Chávez, es el cúmulo de experiencias, algunas lamentablemente erradicadas, fallidas, exterminadas, pero algunos también procesos exitosos, ¿no? Chávez es como toda la acumulación histórica de lo que es América Latina, pero también el contexto africano y todos los movimientos de liberación, incluso previos al marxismo-leninismo, porque, pues, a ver, Bolívar no es que llegara con la bandera marxista, ¿no? No, pero es que además fue antes de Marx, antes de que se publicara el Capital. Sí, incluso dentro del pensamiento. Perdón, antes de que se publicara el manifiesto. Sí, o sea, Marx, cuando Bolívar, en sus últimos días, creo que Marx, no sé si había nacido, era un niño todavía, ¿no? O sea, es muy interesante cómo, a fin de cuentas, Hugo Chávez es único, pero Chávez es hijo de todos los movimientos revolucionarios que han habido. No hubiera existido un Chávez, como tú lo mencionas. Bueno, a ver, sí hubiera existido Chávez, pero no hubiera sido el personaje que fue. No hubiera tenido el peso histórico que tuvo. Sin la experiencia cubana, mexicana y demás, ¿no? La Revolución Rusa o el proceso, la Comuna de París, por decirlo así. Pero es que además era un estudioso. Sí. O sea, están las dos cosas. Y un autodidacta también. Claro, las condiciones históricas que siempre hacen que los pueblos recojan su acumulado. El bagaje le llaman. No, pero es que cada hecho histórico, cada transformación va cambiando las condiciones reales de existencia de los pueblos, más allá de que ahora sí hay teorías de la neurociencia que hablan de las marcas genéticas que deja la historia, la cultura, no lo sé, pero a la gente le resulta más fácil creer en que tienes memoria de vidas pasadas que creer en el acumulado histórico de los pueblos. No sé por qué razón, pero bueno, debe ser porque es más fácil de explicar. Sí. Como hablábamos ayer, que como no sabemos cómo coinciden tanto las formas piramidales, digamos que fueron los extraterrestres y listo, más rápido. Sí, es más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, esa América nuestra que venía de enfrentar, porque no podemos olvidar las luchas valientes que continúan el pueblo de hoy, los pueblos originarios de nuestra América contra la colonización. No necesariamente extranjera, ¿no? Que primero fue extranjera, ya iba, como lo decía Violeta Parra, primero fue la extranjera y luego son los propios chilenos colonizando, robando a los mapuches, los propios oligarcas nacidos en nuestra América, que también siguen tratando de expropiar, y muchos estados, además la mayoría de nuestros estados se siguen prestando a esa expropiación, ¿no? Entonces están los acumulados de las luchas de los indígenas, luego de las resistencias negras en nuestra América, y luego de las luchas campesinas en nuestra América también. Sí. Por supuesto, ahí pasando por las luchas de independencia, que lideraron en gran medida en general los criollos, pero que contaron con la fuerza definitiva de los indígenas, los negros, de los pueblos en general. Entonces, todo eso hizo que un Chávez que llegó aquí a un siglo XX, que tampoco pasó en calma. Sí, no. Un siglo XX que en nuestra América fue un siglo de luchas también, en el que también se acumularon, pues al llegar Chávez, encontró una izquierda en crisis, en esos 10 años de mundo unipolar que había logrado consolidarse, con ese discurso de que la historia se había acabado, ya no había más alternativas, ¿verdad? Y con muchos pueblos decepcionados, pensando que el capitalismo era inevitable, fatal, que no había nada que hacer. Un montón de iglesias, que veníamos hablando de eso también. Se está sobrecalentando por las condiciones climáticas aquí. ¿Será? ¿O será que estamos hablando un discurso algo como muy potente, caliente? Muy fuerte, ¿no? Siglo XIX. Las primeras fases, no, en el caso sudamericano es muy parecido al contexto mexicano. Lo que pasa es que en el contexto mexicano no hubo un Bolívar, pero hubo otros personajes. ¿Cómo fue en el caso americano? Mexicano. Pero el caso americano fue parecido al mexicano. No, el caso sudamericano. Ah, sudamericano. Sí, en el caso sudamericano, aunque no en la totalidad de todas las excolonias, que dirán los españoles, no hubo colonias, fueron virreinatos, no es lo mismo, son como idiotas, no tienen que repetir eso constantemente. No, en el caso son como idiotas, pero inventaron el chocolate, dicen ellos. Sí, por favor. No, de hecho la disputa importante aquí no es quién inventó el chocolate, sino dónde se origina el chocolate.
Lo andábamos discutiendo el otro día. El punto es que la primera fase de los procesos independentistas, en el caso mexicano, por ejemplo, lo encabezan criollos. Que el criollo era quien llevaba la batuta, pero atrás de ellos estaban pues, prácticamente pues, miles de las llamadas castas, ¿no? Segunda fase, se empieza a apiñonar el proceso. En el caso mexicano, primero es Hidalgo, que además era un cura, que además fue excomulgado, y luego viene otro cura, que es José María Morelos, quien también es excomulgado. Pero la tercera fase es la más interesante, desde mi perspectiva, porque hay un hombre llamado Vicente Guerrero. Guerrero ya es afrodescendiente, pero también de ascendencia indígena. Guerrero, en la América continental, excluyendo Haití, es el primer presidente afrodescendiente del mundo. Eso poca gente lo sabe. Vicente Guerrero, nacido en la frontera, además del estado de Morelos y el estado homónimo que lleva su nombre, ¿no? Ahí se puede ver cómo el pensamiento de emancipación se pasa primero de un hombre que en un primer momento no quiere separarse de... ¿Pero dijiste antes de Petión? ¿Antes de Petión? ¿Antes de Haití? No. Haití es el primer proceso de liberación del continente, después del gringo. Sí. Después del gringo, que es muy distinto, ¿no? Claro. Porque Haití se concreta justamente lo que tú mencionabas al principio, porque decías la democracia, la libertad. ¿Qué otro concepto era? Justicia. La justicia. La paz. En Haití se busca todo eso, la paz también. Claro. Pero se hace a través de medidas violentas en contra del imperio colonial francés. Claro. Y obviamente esos conceptos son válidos cuando eres blanco, pero no cuando eres afrodescendiente, ¿no? Y más cuando eres una masa esclavizada, como en el caso haitiano. Todavía no se lo perdonan. Sí, no, o sea, intentaron reconquistar los franceses, ¿qué hicieron los haitianos? Los barrieron a todos. Y estoy hablando de decapitaciones y colgamientos generalizados de todo invasor blanco. A ver, ¿a qué voy con esto? Es algo muy parecido al proceso que ocurre aquí en Venezuela, ¿no? Hay un Chávez que es un hombre, a fin de cuentas, que también procede, si viviéramos en el siglo XIX, procede de las castas. Él también es de ascendencia indígena y también tiene seguramente un ingrediente afrodescendiente, obviamente, ¿no? No me deja de chocar la palabra casta, perdóname por eso. Es que así le llamaban los españoles. Veanlas, por ejemplo, las pinturas de Simón, del siglo XVIII, del sistema de castas y jerarquías del Imperio Colonial Español, que en México son muy famosas. Del indio con negro sale el mulato. Luego del mulato mezclado con indio salta para atrás. Zambos. Hay una categorización brutal de una sociedad jerarquizada, ¿no? Que eso no quiere decir que haya acabado con el sistema de castas español. Eso continuó. El colonialismo también se ejerció desde Caracas en contra de los pueblos antes de Chávez y en la Ciudad de México en contra de los pueblos que componen hoy México. El criollo, el blanco, el peninsular, ¿no? Sí. Y también a los que se van adheriendo los nuevos eurodescendientes, porque también llegan alemanes, ingleses, franceses, etcétera, ¿no? Esa es la gente que sí puede ondear la bandera de la libertad o de la paz. Pero no, obviamente la gente de a pie no lo puede hacer. En el proceso mexicano, cuando llega un Vicente Guerrero, esas ideas ya se trasladaron a las capas, digamos, populares de la sociedad mexicana, ¿no? O en ese momento todavía novohispana virreinal. Y va a llegar un punto en que se va a crear una ilustración para los de abajo. Y eso es lo que llevaba Chávez. Por eso dices tú, yo soy Chávez, pero también tú eres Chávez. Todos somos Chávez, a fin de cuentas. No porque se intente clonar la idea de un líder supremo, no, sino porque los mismos ideales de libertad, de paz y de justicia que compartía Chávez se empiezan a infectar a la gente. La gente quiere eso, porque se da cuenta de la realidad en que han vivido durante 200 años, incluso 500 si sumamos 300 años de imperialismo colonial español, ¿no? Claro. O sea, en América Latina, lo que es América Latina, lleva 500 años de ocupación. ¿Cómo hubiera sido la historia latinoamericana si no hubiera sido primero con los españoles o portugueses y luego con los estadounidenses? ¿Qué hubiera sido el proceso revolucionario en Cuba sin Estados Unidos? Ese es el punto. No es que dicen el socialismo no funciona. No es que no funcione. El enemigo del socialismo va a hacer cualquier medida para que no funcione. Estrangular y matar. Y lo ha hecho. No ha podido existir una economía que se plantee por fuera del capitalismo, ni siquiera en contra, por fuera, que logre tan siquiera masificar su experiencia sin que de inmediato el capitalismo la ataque con el temor bien fundado de que cuando la mayoría nos demos cuenta de que hay una posibilidad de vida más allá del capitalismo, pues optemos por esa otra posibilidad de vida. Una posibilidad de vida donde nuestro trabajo no sirva para enriquecer a una minoría, sino que sirva para el bienestar colectivo, pues obviamente eso es sumamente peligroso y ahí está entonces lo que decíamos al principio. Hablar de esto obviamente es sumamente subversivo. Sí. Y estamos hoy en el Día del Trabajador y de la Trabajadora. Estamos hablando del 90% de la población global. 99, porque lo que dicen las cifras es que luego de la pandemia se concentró aún más la riqueza. Sí. Y estamos además en un momento donde algunos sectores de esa plutocracia están tratando como de unificarse aún más para tratar, diría yo, de ser menos
los que gobiernan el mundo. Eso parece ser el intento de Trump, ¿no? Sí. No, pero mucha gente te dice que porque tiene una lógica además bastante obtusa. Pero si aumentaron los billonarios, eso quiere decir que la riqueza se está diversificando, porque piensan que esos billonarios son 20 millones de seres humanos o 100 millones. No, aumentaron 50 billonarios más que concentran ahora más riqueza. Es el punto. Claro. Y también lo que sirvió la pandemia, a ver, para que no lo sepa, y mi postura siempre ha sido mi tesis a partir de 2019, desde octubre de 2019, porque, a ver, no es que presuma, pero cuando empiezan a ocurrir los contagios en Wuhan y en la costa china, dije, esto es un arma biológica en contra de China. Y te lo estoy diciendo en octubre de 2019, antes de que se declarara la pandemia, ¿no? Algo interesante ocurre porque... Si lo fue, le salió el tiro por la culata, sí, porque supuesto, se recuperaron primero que los demás. Sí, pero eso tiene mucho que ver, eso tiene mucho que ver con el sistema socialista de seguridad social, algo que no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos no existe la seguridad social pública, no, claro. No existe. En Estados Unidos por eso hubo esa tasa tan alta de decesos por contagio. ¿Por qué? Porque tenían los elementos para salvar a la gente, pero el sistema de salubridad de seguridad social no existe. En Estados Unidos te puedes morir por lo que en Cuba jamás va a pasar. Por eso hay turismo estadounidense en suelo cubano. Es turismo médico o en suelo mexicano para comprar medicinas en ciudades como Ciudad Juárez. O sea, es lo más Oye, en Venezuela, la experiencia de vivir aquí la pandemia para mí fue extraordinaria. Es increíble cómo Venezuela logró contener la difusión del virus, primero con un sistema que nace de esa organización comunal que se gestó durante el primer gobierno de Chávez y que se fue consolidando porque Venezuela tiene organización de base. Desde la base hay pueblo organizado, tanto del partido como organizaciones comunitarias. Y esas organizaciones iban casa a casa pendiente de quién tenía síntomas. Había un sistema llamado Patria donde te preguntaban también si tenías algún síntoma. Y si tenías síntomas, el Estado enviaba médicos a tu casa a hacerte la prueba gratis. Sí, gratis. Y si estabas enfermo, el Estado te cubría el traslado y el alojamiento, algunos hoteles que se dispusieron para eso. Y luego hubo una genialidad de, una vez conocido más o menos los ciclos de contagio, de jugar con las posibilidades de que la gente saliera y trabajara y los tiempos de aislamiento pues para impedir la difusión del virus. Es decir, la diferencia que marca un Estado que trata de construir un sistema democrático se siente en la vida cotidiana. No es una resolución jurídica, es algo que se puede sentir en la vida cotidiana en hechos como este. Pero es que también tiene mucho que ver no nada más la tecnología aplicada, las medidas de salubridad o seguridad social, tiene mucho que ver también la solidaridad. Claro. O sea, a ver, algo que para que exista el chavismo tiene que haber solidaridad entre el pueblo venezolano. Y la solidaridad también tiene mucho que ver seguir las reglas de contención del virus. O como, la conciencia social de no contagiar al otro, ¿no? Creo que eso es fundamental. Eso no existía en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, de hecho, era el epicentro del negacionismo de la pandemia. Hasta la fecha lo siguen diciendo. Con un presidente que sugería tomarse, era un desinfectante para... Sí, el pensamiento mágico, ¿no? El pensamiento mágico en todo. Claro, a ver, no quiere decir que no utilicen desde el epicentro del capitalismo y el imperialismo a la pandemia con fines oscuros, las mismas farmacéuticas, pero el virus existía. Yo no sé si existe alguien que no haya tenido un conocido que falleció. Claro que existía y fue con el afán de golpear directamente a China, frenar la economía china, ¿no? No lo lograron. Y de hecho lo que sí ocurre en las sombras, mientras la gente está metida en sus casas, encerrada con llave, el capitalismo se está reconfigurando, se empieza a reconfigurar la producción, pero también el consumo, los hábitos de consumo, al grado que, por ejemplo, post pandemia en Estados Unidos ya no existen centros comerciales, o sea, todo se compra a distancia, ¿no? Pero ¿qué ocurre en países como Venezuela, en América Latina o en África? Pues resistir de cualquier manera, solamente, y es muy interesante, creo que el parangón y la coyuntura actual, el caso español en cuanto a los apagones recientes, ¿no? 9 horas ya no podían. Y ya andaban llorando, sí, había llorones, siguen siendo llorones los coloniales. Sí, en Europa son llorones, hay que ser honestos, ¿no? Claro, son honrosas excepciones, pero no están acostumbrados a la mala vida como nosotros, ¿no? Claro. Aquí en el caso latinoamericano hay regiones que ni siquiera han llegado a la electrificación. Exacto, que o sea, nunca en 200 años. Claro. Y la gente pues continúa desarrollándose, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Las vicisitudes, pero también la solidaridad con otros hacen que se fortalezca la sociedad y se prepare para lo peor que viene, porque hemos vivido lo peor. Claro. O sea, los apocalipsis... Se nos va poniendo el cuero duro, decimos acá. Estamos bien curtidos, ¿no? Sí. Entonces... Mira, con lo que decías de China, me hiciste acordar
que en ese momento la gente decía que quienes hablábamos de armas biológicas éramos, como siempre, comunistas conspiranoicos, ¿no? A mí me gusta mucho por eso Trump, en el sentido de que dice las cosas tan claras que mucho de lo que a veces analizamos y decimos sobre cómo funciona el sistema capitalista y nos dicen que es mentira, que es invento nuestro, pues Trump lo dice con pleno descaro, desparpajo, no le importa. Sí. Bueno, pero ahora con esta guerra de la OTAN contra Rusia, se descubrieron en Ucrania 30 laboratorios biológicos establecidos por los Estados Unidos. Entonces, no es verdad que no hay desarrollo de armas biológicas liderado por quien, además, el que desarrolla más armas en el mundo, que es en este momento los Estados Unidos y los países OTAN, y Israel, por supuesto. Sí, claro, o sea, hay un cerco en torno a Rusia de construcción de laboratorios de guerra química. Claro, pero eso tiene que ver con la posibilidad de que el COVID haya sido un arma biológica. En el caso ruso tenemos en Ucrania, pero también tenemos en Georgia, que son los países más agresivos históricamente postsoviéticos en contra de la Federación Rusa. O sea, y mencionaste el caso sionista. Israel, el ente sionista no nada más tiene armas nucleares, 400, también tiene un arsenal químico y biológico. Y de hecho, en la Nakba, en el 48, los sionistas utilizan armas químicas en contra del pueblo palestino, como envenenando pozos, provocando el pánico entre la gente. Al mismo tiempo que los estadounidenses, 2 años después, en la guerra de Corea, van a bombardear con peste bubónica aldeas coreanas. Y estoy hablando peste bubónica como la peste Yersinia pestis, la bacteria que se utilizó, bueno, que surgió pero es que contra Cuba, ¿no? También se utilizó, contra los pueblos indígenas también se utilizó, se utilizaron el uso de las enfermedades como armas. No es nuevo. Las acciones de USAID. Humanas y también, no sé, pues las fitosanitarias también. La esterilización forzada de mujeres. La esterilización forzada. O sea, eso hicieron los sionistas en contra de la población, por ejemplo, los judíos negros, etíopes, que llegaban, pues para que no se reprodujeran, los esterilizaban a las mujeres. Perú, Fujimori en el Perú, Fujimori, y en Guatemala, USAID. O sea, lo que dijo Trump es un asco, por supuesto, ¿no? Pero es un asqueroso cínico, que es importante porque el cínico va a presumir todas las atrocidades públicamente. Es la gran ventaja que tiene Trump por encima que tiene Biden, que... O sea, que es un poco cínico, un poco psicópata. Que le juega al bueno, ¿no? Yo soy el bonito. Esos son los peores. Trump abiertamente, ¿sabes con qué te estás metiendo? Siempre suele ser la diferencia entre los republicanos y los demócratas. Ambos trabajan con garrote y zanahoria. Claro. Unos nos muestran más la zanahoria, otros nos amenazan más con el garrote. Así es. Pero para terminar, te iba a decir que una de las cosas que cambió en la pandemia fue el trabajo. Sí. Porque también se difundió ese teletrabajo en el cual los trabajadores terminamos asumiendo también el pago de la electricidad, el pago del lugar de trabajo que es la vivienda, la comida que nos la hacíamos en nuestras propias casas o nos la hacemos ahora quienes tienen teletrabajo y ahora entonces ya parece que se van borrando en el tiempo las luchas por un comedor, las luchas por buenas condiciones de trabajo, por la salud y la seguridad laboral van quedando en desuso, porque ahora es más aún sálvese quien pueda. Y no me importa cuántas horas trabajas porque te pago por producto. Y entonces uno tiende a autoexplotarse, no porque es loco, sino porque necesita, porque somos la mayoría. Y así hemos llegado a un Día del Trabajador en el siglo XXI, donde los trabajadores tenemos situaciones muy complejas, pero también tenemos esperanza y voluntad de lucha, y a ti te agarra el Día del Trabajador en Venezuela. Y eso es interesante, ¿cierto? ¿Cómo estará hoy la Cuba también del 1 de mayo? Para mí lo más interesante que mencionas, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Homework, no, home office, ¿no? El home office o también homeschooling, ¿no? Hay niños que ya jamás regresaron a la escuela. Claro. Porque también el padre de familia o la madre de familia, además de labores domésticas, de realizar su empleo en la casa, también tenía que hacer labores de maestro, labores de enseñanza, ¿no? Pero lo que se complejizaron aún más las labores reproductivas que también aportan a la acumulación de capital. Pero de hecho es interesante, si ustedes vienen a Venezuela, a ver, yo recientemente estuve en Cuba y Venezuela, y bueno, vivo en México. Qué privilegio. Es interesante porque eso de que ahora se enclaustra la gente para laborar y que no sale de sus casas, ya es una realidad, pero principalmente en los países del llamado norte global, ¿no? En el epicentro del capitalismo, Europa y Estados Unidos. Si ustedes caminan por las calles de Caracas o de La Habana, o incluso también Ciudad de México, en la clase trabajadora ellos siguen su vida en la calle. La calle sigue siendo su espacio de trabajo y el campo en el contexto rural, ¿no? Eso no ocurre en estos contextos. O sea, la vida sí cambia mucho en el epicentro, pero aquí seguimos. Claro, eso no quiere decir que la gente también ahora trabaje desde casa, ¿no? Pero siguen utilizando la calle como el 1 de mayo
Por cierto, el 1 de mayo no se celebra en Estados Unidos, ni en Claro, Japón, sí, por ni en supuesto. Australia, ni en muchos A países de pesar Europa. justamente porque se originó en Chicago. Ajá, Y entonces te iba a preguntar, Ajá. ¿se celebra o se conmemora? Te lo digo porque Se conmemora y se celebra. Claro, Las porque dos cosas. realmente son los mártires de Chicago, Pero también lo que ganaron. mayoritariamente anarquistas, además, por cierto, migrantes sí, europeos. sí. Pero celebramos, sí, el triunfo, lo Los que triunfos de las consiguieron. victorias laborales. Las O sea, victorias que costaron sangre, sí, pero que fueron la victorias burguesía que populares. celebra sus vacaciones yendo a, no sé, a Europa, a Miami o a Acapulco, eso se logró a través de la clase trabajadora. Los periodos Claro. vocacionales, las prestaciones para seguridad, todo lo que tienen derecho a huelga, todos son producto de las luchas laborales de los últimos 200 años, ¿no? Todo lo que Todo. lo que las mayorías tenemos no nos lo regalan. Sí, sí. Todo lo luchamos, Sí. todo lo peleamos. En Colombia, por cierto, también están marchando el día de hoy y mandamos desde aquí un abrazo a quienes marchan también hoy en Colombia. Pero yo creo que ya es hora de que nos vayamos a incorporar a la marcha aquí porque también te invito a celebrar las todos. victorias alcanzadas por la clase trabajadora en las calles de Caracas. Donde Nos quiera que se despedimos. encuentren, en Caracas, en Lima, en Bogotá, en Asunción, en México, en cualquier lugar, salgan pues justamente con sus congéneres de clase a festejar y a conmemorar a los caídos, pero también a festejar lo que se ha ganado, ¿no? Que ha costado mucha sangre también y mucho sudor Y principalmente. a forjar esa unidad que es la que nos va a permitir seguir luchando, seguir desafiando este capitalismo en decadencia, porque el imperio está en decadencia, el sistema está en decadencia, pero no se va a caer solo. No se va a caer solo. Tenemos que seguir en pie de lucha. Ya saben lo que dicen por aquí, ¿no? Chavismo o barbarie. Entonces, Así es. Un gran abrazo para quienes nos han acompañado y gracias por la paciencia. hasta pronto. Chao.